Muy buena tarde para todos. Gracias por conectarse a esta hora de la tarde. Son las 3:11 ya el último viernes de este mes. Agradecemos nuevamente pues, por esa conexión y por estar aquí en esta nueva sesión educativa. Soy Helber Pardo. Para quienes no me conocen, soy médico administrativo de la cohorte, líder del programa educativo. Y el día de hoy traemos una nueva sesión, un nuevo contenido que esperamos sea de su interés y pues puedan aprovechar con grandes preguntas que tengan a bien realizar. En esta oportunidad, el tema que se va a tratar va en relación a la inmunosupresión y la terapia biológica. Y es que estas terapias han sido diseñadas de forma que actúan de manera específica sobre una diana específica, sobre un punto específico considerado importante en el proceso patogénico de la enfermedad. En la práctica clínica, establecer una relación causal entre un fármaco y una mayor incidencia de infecciones es complicado realmente, y debido a esto existen diferentes factores que contribuyen a este hecho, como por ejemplo haber recibido otras terapias inmunosupresoras previas o de forma concomitante, la fisiopatología y el estado de la enfermedad, la duración de la terapia, y dosis acumulada como tal del fármaco. Es por ello que para nosotros es fundamental que ustedes como pacientes conozcan y reconozcan los riesgos y los síntomas de alarma, al menos los más frecuentes. Y es que antes de iniciar un tratamiento biológico, se debe descartar que haya una infección activa, ya sea sistémica o localizada, ya que es una contraindicación para el inicio de la terapia biológica. En pacientes con antecedentes de infecciones de repetición o sepsis, que son estas infecciones generalizadas, se debe valorar minuciosamente ese balance de riesgo-beneficio y mantener una máxima de vigilancia. Los tratamientos biológicos, además de interferir en las respuestas agudas, también pueden reducir la capacidad de controlar las infecciones latentes o crónicas. De hecho, en la cohorte de psoriasis, el 5% desde que se inició, recordemos que nuestra cohorte lleva 2 años y medio ya, desde que se inició la cohorte en el 2020, el 5% de nuestros pacientes han sido diagnosticados con tuberculosis latente. Ya ahorita, para explicar todos estos conceptos, pues le quiero dar la bienvenida a la doctora Julia Peñaranda. Ella es médico de la Universidad Libre y especialista de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Actualmente, ella se desempeña como profesional de medicina interna, internista, de la cohorte de psoriasis de IPES especializada. Así que, doctora Julia, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy y poder desarrollar esta interesante sesión educativa. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad. Pues como usted muy bien lo ha dicho, es una entidad, tanto la tuberculosis como la hepatitis, que se presenta frecuentemente en los pacientes que vemos día a día con la afección de psoriasis. Bueno, como el doctor les venía diciendo, mi nombre es Julia Peñaranda, mucho gusto para los que no me conocen, y les voy a hacer la presentación del día de hoy. Entonces, ya iniciemos, por favor, la primera diapositiva. Claro que sí, doctora. Antes, qué pena, doc, recomiendo por favor a todos los asistentes mantener sus micrófonos en silencio, y si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y nosotros con mucho gusto al finalizar la sesión las leeremos, las trasladaremos a la doctora Julia y ella pues nos las estará contestando. Así que, doctora, ahora sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, inicialmente, como para entrar en materia, pues hacer un breve recorderis de la definición de un tratamiento inmunosupresor. Tenemos que son aquellos medicamentos, todos, que se utilizan para suprimir el sistema inmunológico en una persona. No solamente tenemos lo que son los biológicos, hay otros medicamentos, por ejemplo, pueden ser los esteroides, que ustedes conocen como la dexametasona, la prednisolona y la betametasona, que pues no vamos a entrar en eso porque no hace parte de lo que manejamos nosotros en psoriasis, pero pues para que haya como un conocimiento de estos medicamentos que también son inmunosupresores.
En cuanto a los biológicos, pues tenemos para mencionar el etanercept, el golimumab, el infliximab, el adalimumab, que se utilizan algunos como parte de la terapia biológica que se utiliza para manejar la psoriasis. Eso es para mencionar algunos ejemplos. Siguiente, Doc, por favor. Bueno, este es para hacer un breve recorderis de cómo funcionan o cómo actúan los inmunosupresores, algunos, en este caso los biológicos, pues aquí les traigo un ejemplo, este sería el linfocito T, que es una célula del sistema inmune, es un glóbulo blanco. Estas punticas que tiene acá son receptores. Esta sería la célula sobre la cual se ubican y se unen a dicho receptor y a través de diferentes mecanismos genéticos moleculares inhiben la acción de esta célula blanca, de este glóbulo blanco. Esto genera que precisamente el linfocito, el glóbulo blanco, no vaya a producir su función, que es protegernos contra ciertas infecciones, y a su vez no va a generar el problema o la patología que es que ataque o afecte, digamos que la parte de la piel, por decirlo así, como sería el caso de la psoriasis. Es como para que más o menos entendamos por qué el inmunosupresor o el biológico nos va a reducir las defensas. Entonces, hay diferentes tipos de anticuerpos monoclonales. Tenemos, por ejemplo, el munino, que está hecho de proteínas de ratón y en combinación, y generalmente termina en OMAP. Tenemos los quiméricos, que son combinación de parte ratón y parte humano y termina en CIMAP, como por ejemplo el infliximab, y los humanizados, que tienen proteínas humanas y proteínas de ratón en muy poca cantidad y terminan en SUMAP, el nombre. Sería, por ejemplo, el trastuzumab. Y los que son completamente humanos, que terminan en el sufijo umab. Es como para que más o menos sepan de dónde vienen los nombres de los medicamentos. Siguiente, Doc, por favor. Bueno, entonces los anticuerpos monoclonales o biológicos se utilizan en diversas enfermedades. Aquí les traje un ejemplo de otras patologías en las que se utilizan. Bueno, por supuesto la psoriasis, que es la que estamos relacionando en este momento, la artritis reumatoide, el lupus, perdón, la esclerodermia, la artritis psoriásica y el asma grave. Otro uso que tiene mucha incidencia hoy en día es para el cáncer, también se está utilizando. Entonces, pues, digamos que es una tecnología que ha permitido el avance en el tema terapéutico de muchas enfermedades, aparte de la psoriasis, como para tenerlo en cuenta. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, entonces vamos a hablar de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana, a diferencia de las hepatitis, que son enfermedades virales. Está causada por un bacilo tuberculoso que se conoce como Mycobacterium tuberculosis. Anteriormente solía ser llamado bacilo de Koch. Tenemos que clínicamente se puede presentar de dos formas grandes. La pulmonar, que puede ser a su vez tuberculosis latente, y la extrapulmonar. En la tuberculosis podemos tener tuberculosis latente y podemos tener tuberculosis activa. ¿Qué pasa? En algún momento de la persona que tiene tuberculosis latente, en algún momento de su vida tuvo exposición a la bacteria, la persona no desarrolla síntomas. Digamos que la bacteria tuberculosa tiene una propiedad
y es que ella se puede esconder, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo y quedarse ahí dormidita. Y en el momento en que la persona presenta una inmunosupresión, ya sea porque se enferma o por un tratamiento, perdón, como puede ser el tratamiento inmunosupresor, esa bacteria que está ahí dormidita se puede despertar y nos puede generar la enfermedad. Entonces, a eso viene lo que el doctor Elber les mencionó al inicio, que antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor, ya sea biológico o de cualquier tipo, se debe descartar infecciones. Y entre estas, una de las más importantes que tenemos que descartar es la tuberculosis. ¿Cómo sabemos que una persona tiene tuberculosis latente? Porque se le hace una prueba que muchos ya deben conocer, la prueba de tuberculina. Como sabemos, la prueba de tuberculina se hace en el antebrazo del paciente, le inyectan un líquido que contiene proteínas de la bacteria, no la bacteria como tal, y en caso de que esa persona haya tenido exposición a dicha bacteria, se va a generar una roncha. Esa roncha se mide y si se encuentra mayor de un ciertos milímetros, la prueba va a ser positiva. Hay que tener en cuenta que las personas trabajadoras de la salud, por nuestra exposición, por nuestro trabajo, pues tenemos un valor mayor al resto de la población normal. El paciente con VIH también tiene un valor específico, digámoslo así, y la persona que no tenga estas dos condiciones tiene sus valores también normales. Siguiente, doc, por favor. Bueno, entonces, particularidades de la tuberculosis latente, es decir, la persona que tiene la prueba de tuberculina positiva, es que no tiene ningún síntoma respiratorio, no se siente mal, no transmiten la enfermedad a las demás personas, esto es muy importante. Y como les estaba diciendo, tienen una reacción positiva en la prueba de tuberculina. Bueno, y la otra forma, en el examen de sangre que se utiliza para detectar la tuberculosis. Si la persona no recibe tratamiento para la tuberculosis latente, ya les voy a comentar cuál es el tratamiento, puede presentar la enfermedad si llega a tener un evento de inmunosupresión, ya sea generado por un medicamento o porque se enferme de otra cosa. Siguiente, doc, por favor. Entonces, muchas personas que tienen infección de tuberculosis latente nunca presentan la enfermedad. Estas bacterias permanecen inactivas durante toda la vida y no presentan síntomas, pero en personas que generan caída del sistema inmunitario, se pueden activar, se multiplican y ya presentan una tuberculosis activa. Entonces, ¿qué es una tuberculosis activa? Pues a diferencia de la latente, la persona tiene síntomas, es bacilífera positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se le hace, perdón, un examen que se llama baciloscopia, en el que se le recogen flemas, esputo, se toman 3 muestras. Yo pienso que los pacientes acá deben saber porque pues estos pacientes, en caso de que tienen tuberculina positiva, siempre se les hace este protocolo. 3 muestras de baciloscopia. Alguna de estas 3 les llega a salir positiva y se considera que ya pasa a tener una tuberculosis activa. El tratamiento, digamos que es diferente, ya no va a ser una molécula, ya no va a ser un medicamento, sino que son varios. Y es una enfermedad que se supervisa por salud pública. Entonces,
es diferente. Bueno, el tema de la TB activa a de la tuberculosis latente. Siguiente, por favor. Parte de la vaciloscopia, hay otra ayuda diagnóstica que siempre se debe solicitar, que es la radiografía de tórax. La tuberculosis pulmonar se puede presentar en la radiografía de tórax de diferentes formas. Generalmente la tuberculosis compromete la parte de arribita de los pulmones o la parte de los ganglios, los inflama, y ahí en esos gangliecitos donde se producen calcificaciones, ahí la bacteria se tiende a acumular y generar granulomas. Digamos que esos son como cicatrices. Entonces, toda persona que le aparezca un granuloma en una imagen torácica, se le debe hacer el descarte, ya sea de tuberculosis activa en caso de que presente tos, flemas, pérdida de peso, fiebre. Se le debe descartar tuberculosis activa. Y si se le va a iniciar un manejo inmunosupresor, se le debe hacer su prueba de tuberculina o PPD para descartar la tuberculosis latente. Entonces, en personas con tratamiento inmunosupresor, siempre se debe descartar tuberculosis latente después de descartar tuberculosis activa. Siempre, siempre, siempre. A ver, cuando se le hace el diagnóstico de tuberculosis latente, no se debe suspender el tratamiento biológico, excepto si toma o si se usa, perdón, medicamentos antifactor de necrosis tumoral, como por ejemplo el adalimumab. Ese factor de necrosis tumoral es una molécula que produce el glóbulo blanco y es como la herramienta o el arma más importante que tiene el organismo para pelear con la bacteria. Si usted tiene otro biológico, sí lo puede usar tomándose el medicamento. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos? Generalmente se utiliza una molécula, como puede ser la isoniazida o la piracinamida, en esquemas de una tableta diaria que pueden durar de 6 meses a un año o hasta que la prueba de tuberculina al paciente se le haga negativa. Siguiente, por favor. Bueno, eso es como lo que les tenía para decirle de tuberculosis. La hepatitis C y la hepatitis B, a diferencia de la tuberculosis, son infecciones por virus. Como sabemos, la hepatitis B es una enfermedad que se puede transmitir por contacto sexual y aparte, perdón, por transfusiones, por jeringas contaminadas. La hepatitis C no se transmite por contacto sexual, sí se transmite por transfusiones, por jeringas. Ese tipo de contaminación se denomina parenteral. Entonces, al igual que en la tuberculosis, antes de iniciar un biológico, se debe descartar estas dos infecciones, tanto hepatitis C como hepatitis B y cualquier otro tipo de infección, porque generan una contraindicación para el inicio de terapia biológica. Al igual que la tuberculosis, la hepatitis C y la hepatitis B tienen una forma de presentación aguda y una forma de presentación crónica. La forma aguda se caracteriza porque el paciente le da fiebre, se pone amarillo, le duele la barriga, le duele el costado derecho, le da vómito, sí, lo que conocemos tradicionalmente como una hepatitis. Pero resulta que hay una forma crónica, que la persona no desarrolló todo ese cortejo de síntomas, sino que simplemente se infectó y el virus, digamos que se le acumuló en el hígado, para que nos entendamos.
Entonces, si yo tengo hepatitis C o hepatitis B, ahí dormidita en mi hígado, y me pongo un tratamiento inmunosupresor que me va a bajar las defensas, eso va a generar que se me despierte esa infección. Y entonces ya voy a hacer complicaciones que pueden llegar a la insuficiencia hepática fulminante. No estoy diciendo que necesariamente eso es lo que va a pasar, pero puede pasar. Entonces, el biológico, además de que interfiere en la respuesta aguda contra la infección, la respuesta normal de mi sistema inmune, también reduce la capacidad de controlar la infección latente o dormidita y la infección crónica, es decir, la que tiene mucho tiempo de estar ahí, pero la persona no supo, está ahí dormida. Siguiente, doc, por favor. Entonces, para el diagnóstico de estas dos patologías, tenemos unos exámenes inmunológicos, serológicos. En el caso de la hepatitis B, el tamizaje, es como la pesquisa, se hace con el antígeno de superficie. Todo paciente que se va a llevar a terapia inmunosupresora se le debe solicitar inicialmente un antígeno de superficie. Ese es como lo inicial. En el caso de la hepatitis C, también se le pide la prueba de pesquisa, que es el marcador antígeno de hepatitis C. Se le solicita al paciente para saber si tiene o ha tenido contacto con el virus. Vale la pena aclarar que en este caso puede haber falsos positivos en el caso de la hepatitis B en los pacientes que han recibido vacunación. Entonces, cuando eso sucede, se le solicita un marcador que se llama antígeno core. El core es una proteína central. El virus está formado como por varias capitas. El core es una capita de adentro. Cuando esa capita core, el anticuerpo contra esa capita, nos sale positivo, generalmente indica que la persona no tiene la infección, sino que recibió una vacuna y tiene un anticuerpo, o sea, su organismo respondió al manejo o no al manejo. O sea, su sistema inmune fue capaz de combatir la infección con el uso de la vacuna. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene hepatitis B o hepatitis C? Se le debe suspender el biológico mientras el diagnóstico se confirma. El riesgo de activación de la enfermedad es muy alto. La hepatitis, desafortunadamente, pues puede ser grave, como les dije al inicio. Nos puede llevar a una secuela muy complicada que es una cirrosis. Y pues debido a esto no se recomienda que el paciente siga con el tratamiento. Una vez confirmado, se le inicia el medicamento y puede volverlo a retomar un tiempo después de que ya ha recibido el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces eso sería como los puntos que me parecieron importantes en cuanto a la parte de tuberculosis y de hepatitis para que ustedes tuvieran conocimiento. Pues, cuando yo les realizo la consulta siempre trato de explicarles por qué se hace lo que se hace, cómo se va a manejar. Entonces eso sería así como lo macro de las enfermedades que deben tener claro en cuanto al manejo.
Doctora No Julia, sé, muchísimas gracias. Creo sí, que, señor. exacto, es una muy buena síntesis de lo que es el tema, porque entendemos que es un tema bastante largo, pero digamos que Sí, creo que señor. específicamente has tocado los temas, los puntos claves de cada una de las enfermedades y del manejo. A partir de ahora, pues quisiéramos escuchar a nuestros pacientes. Recordar, por favor, los que tienen el micrófono abierto, pues poderlo cerrar, solo pues los que deseen hablar, poderlo, pues lo pueden encender, porque si no, no nos permiten tener un buen retorno para todos los pacientes que están conectados, ¿sí? Agradecemos a toda la gente que hasta ahora se conecta, más de 50 personas, así que les agradecemos enormemente por esa conexión, por ese interés sobre el tema. Quisiéramos, pues bueno, yo inicio con una pregunta, o pronto para hacer un énfasis, doctora, en la realización de los exámenes de laboratorio, ¿cierto? Porque creo que esto es Sí. fundamental a la hora pues justamente verificar o validar más bien que mi paciente se encuentre en condiciones óptimas para recibir la terapia biológica o un sistémico incluso. Doctora, pues quizá de pronto esas recomendaciones en cuanto a esto, justamente los paraclínicos. Sí, sí, señor, es importante que en el momento en que pues le hacemos la llamadita al paciente y se le dejan cargaditas las órdenes en el sistema, pues ustedes realicen el proceso, se realizan los exámenes y cuando ya estén completicos, hacérselo llegar a la asistente para que pues nosotros podamos hacer una buena consulta y en caso de que se presente alguna situación de la que acabamos de comentar, pues hacer las respectivas correcciones, ¿no? Iniciarle su manejo ya sea de antibiótico o en el caso de las hepatitis, pues su respectivo tratamiento antiviral, coordinado pues lógicamente a través de la EPS. Entonces yo sí les recomiendo mucho porque hacemos teleconsulta y no hacemos examen físico, yo no los estoy examinando y se me dificulta mucho hacer una consulta sin ningún tipo de orientación acerca del estado físico del paciente si no tengo de pronto los resultados. Entonces, tanto para ustedes como para mí, pues todo fluye si tenemos todos los exámenes completicos. Sí, señores. Así es, doctora, gracias. Creo que sí, eso es clave. Digamos que aquí estamos hablando de tuberculosis, hepatitis B y C, ¿cierto? Que estaríamos hablando de los hepatotropos y la PPD, la tuberculina, que nos mencionaba la doctora, pero también recordar que para este screening de validar el perfil infeccioso, pues también se encuentra dentro de ellos la prueba de VIH, la prueba para sífilis, BRL o FTA. O sea, siempre importante tener los exámenes completos a la hora de presentarse. Creo que tenemos alguna duda, alguna pregunta, señora Diela. Ya la gente que vienen a reclamar No, pero es tratamiento que dice tienen que micrófono y ahí le escuchan a uno que uno habla. Sí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, vale. Bueno, recuerden, todas las preguntas en este momento son válidas para quizás alguien que esté en este momento en manejo con algún, por ejemplo, antituberculoso o con un manejo para la hepatitis, pues podemos en este momento hacer preguntas. Doctora, también digamos teníamos algunas o se tienen algunas inquietudes La en movieron relación de aquí, a no esos es, factores de pero es que riesgo ese micrófono largo y para contagio de la dice que tuberculosis, tiene ¿cierto? que ¿Qué factores de riesgo? Rechazar la llamada ya. Por favor, recordemos mantener vea que no los me conteste. micrófonos cerrados para que podamos tener un buen retorno. Vea que Factores no de me riesgo de conteste. contagio de tuberculosis, doctora, ¿qué hace ¿Cómo le que subo yo aquí el esté más volumen a una expuesto cosa que se le fue? a la enfermedad y que pues quizás de pronto otras personas, ¿no? Pues que también manejan terapia biológica, Estamos en una conferencia no ahí la quieran, rápido. ¿no? Sí. Estamos Bueno, en el... en general, cualquier condición médica que genere que las No, la defensas de Javier la está. persona se caigan, como la Estos ya son los que desnutrición, apagan. es una. El paciente que tiene alcoholismo crónico, obviamente el paciente que tiene VIH positivo, pues tiene un grandísimo riesgo
de adquirir esta infección. Las personas que trabajan en el sector salud, pues precisamente por trabajar en áreas con pacientes que pueden tener la infección. Sí. Las personas que conviven en hacinamiento, digamos que hay muchas personitas viviendo en espacios cerrados, no muy bien ventilados. Serían como factores de riesgo que pudieran hacer que una persona, la persona, digamos que el tabaquista, la persona fumadora que tiene condiciones anatómicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, sería otro factor de riesgo de la tuberculosis. Sí, señor. Vale, doctora, muchas gracias. Y también quisiéramos de pronto saber en relación al tratamiento, sobre todo, por ejemplo, ya sabemos que una vez instaurado el tratamiento, por ejemplo, para la tuberculosis, pues es un tratamiento, cierto, una tabletica diaria, ¿no? Por 6 meses, 9 meses, bueno, hasta un año nos decía la doctora. Quisiéramos saber qué pasa, por ejemplo, si puede ser una pregunta, ¿no? Para aquí, para nuestros pacientes, ¿qué pasa si a mí se me olvidó tomarme la tabletica del día? O más aún, digamos, por ejemplo, no, me fui a vacaciones y se me olvidó llevarme el medicamento y no, por una semana no me tomé el medicamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Se interrumpe el tratamiento? ¿Tengo que volver a reiniciar? ¿Consulto? ¿Qué, Sí, qué hago ahí? digamos que debe completar el tiempo. En el caso inicial, el planteamiento son hacer los 6 meses. Si usted Sí, se deja de tomar un tiempo prolongado, el tiempo del tratamiento se le va a prolongar a su vez. Es decir, si usted se dejó de tomar una semana, ya no son 6 meses, sino 6 meses más una semana adicional. Esto es muy importante no hacerlo. Las bacterias y los virus tienen propiedades y entre estas es la generación de resistencia. Entonces, un problema que se viene presentando últimamente en el ámbito hospitalario es la tuberculosis multiresistente. Y una de las principales causas de esto es precisamente esto, pues valga la redundancia, que la persona suspende el tratamiento X tiempo y luego cuando se lo va a volver a tomar, ya la bacteria no le sirve porque se acostumbra, para que nos entendamos, y ya genera una resistencia. Entonces ya estamos hablando de una complicación grave porque nos vamos a quedar sin tratamiento, tanto como para la psoriasis como para la tuberculosis. Entonces sí les recomiendo mucho que por favor sean muy adherentes al manejo para que no pasen estas situaciones, porque se nos va a complicar la vida en ese sentido. O sea, vamos a tener que pasar a moléculas de segunda línea, que ya el tema administrativo se complica también, la autorización. Entonces, se le va a retrasar su tratamiento de la psoriasis por consecuencia directa. Entonces, por favor, doctora, a ser muy juiciosos de tomarnos la pastica todos los días. gracias, Doc. Creo que sí, porque además creo que eso es clave también en la adherencia al tratamiento, exacto, porque Sí, si no se, o sea, digamos que hoy por hoy en todo el ámbito hospitalario, ¿no? Se habla de la multiresistencia a todas las bacterias, ¿no? Que hay en el medio porque los pacientes toman de manera indiscriminada el uso de los antibióticos. Y creo que en todas las áreas se está tratando justamente eso, de combatir ese uso indiscriminado de antibióticos y razonado, ¿no? También. Y que, pues, desafortunadamente, las creencias populares dicen, no, vengo, tengo una infección, cualquiera que sea, no, síntomas gripales, pues, al antibiótico que tengo en el botiquín, ese de primera mano, que eso me va a pasar. Y tampoco se hace uso adecuado por el tiempo que en teoría si yo inicio mi antibiótico, pues lo debo tratar también. Entonces, sí, doctora, gracias por esa recomendación porque creo que es clave para este proceso, ¿no? sí, señor. Gracias Vale. también porque era importante hacer la anotación de eso, porque de verdad que es una carga tanto económica como asistencial fuertísima
el tema de la resistencia bacteriana últimamente. Claro, y que finalmente pues el perjudicado es el paciente, porque como nos decía la doctora, Sí, pues ya una vez el paciente hace resistencia la bacteria ya es resistente a ese antibiótico de primera línea que se va a instaurar, pues toca empezar a escalonar otros antibióticos y hay casos ya muy extremos, ¿cierto, Doc? En donde uno ya ve los sí, señor. antibiogramas y que hay multiresistencia a todo. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y Sí. qué más usamos para esa infección, ¿no? A veces infecciones que uno dice básicas y que ya el paciente se queda sin herramientas, básicamente los médicos nos quedamos sin herramientas para manejarlos. Sí, señor. Sí, precisamente, no sé si el señor estará acá en la audiencia. Tengo el caso de un paciente, ahorita no recuerdo el nombre, eh, de que recibió sus 6 meses de piracinamida, se le hizo nueva tuberculina positiva. Entonces, se lo vamos a extender al año, pero he tenido dificultades con el señor porque es muy renuente a aceptar el hecho de que se tiene que tomar el medicamento. Entonces, mi pensamiento es que el señor no ha sido realmente adherente con el antibiótico. Y pues eso le ha generado el problema de que no se está tratando. Y pues obviamente las lesiones y todos los síntomas que conocemos, ¿no? Claro, claro, doctora. Bueno, y agradecemos también por compartir esa experiencia, porque creo que a nuestros pacientes que están ahora aquí conectados les sirve, ¿no? También entender un poco la importancia, ¿no? De más allá, digamos, de prescribir el medicamento y tenerlo en la casa, es tomármelo, ¿no? Con juicio y durante el tiempo bajo las recomendaciones que me prescribe el profesional, ¿no? Creo que eso es clave también a la hora de garantizar, pues, la eficacia de ese tratamiento, ¿no? Porque de nada sirve tenerlo si no me lo tomo. Bueno, Sí, doctora, señor. quisiera de pronto tener otra pregunta más en relación a la parte de las hepatitis, ¿no? En donde Sí. quisiera de pronto, a veces muchos pacientes no distinguen cuál es la diferencia exactamente entre una hepatitis aguda, una hepatitis crónica, ¿no? Y finalmente cómo se desencadena. Entonces quisiera de pronto hacer, de pronto que la doctora nos haga alguna aclaración al respecto. Bueno, desde el punto de vista clínico, la persona que Sí. tiene infección aguda puede que tenga síntomas o puede que no. Los síntomas generalmente de una hepatitis aguda pueden ir hasta la hepatitis fulminante, es decir, en la que hay una falla hepática severa, que la persona hace problemas de coagulación, se pone muy amarillita, no tiene proteína en el cuerpo prácticamente, o desarrollar los síntomas comunes de hepatitis que conocemos, como pueden ser la coloración amarilla de los ojos, la coloración amarilla de la piel, síntomas generales como dolor en el cuerpo, vómito, astenia y adinamia, que significa mucho cansancio, debilidad, todo el tiempo como mucho sueño, la fiebre. Se le pueden aumentar los ganglios, por acá los ganglios linfáticos y pues obviamente la inflamación del hígado que genera un dolor abdominal del lado derecho. Eso sería en el caso de una hepatitis aguda. La hepatitis crónica, a su vez, puede ser asintomática, es decir, que la persona no sabe que tiene la infección, no se siente nada y se hace un examen de hepatitis al azar, porque se lo pide su médico por protocolo, porque se va a hacer tratamiento inmunosupresor. La persona se hace su examen y le sale positivo. Y resulta que esa persona tiene mucho tiempo teniendo ese virus ahí porque lo adquirió en su juventud y nunca desarrolló los síntomas. Como yo les había explicado, estas infecciones se pueden quedar dormiditas en el órgano, como el pulmón en el caso de la tuberculosis, y
por decirlo de alguna forma, en el hígado en el caso de las hepatitis. Se confirma las hepatitis, sobre todo la hepatitis B, con un examen que se llama carga viral. Cuando la carga viral es positiva, el diagnóstico de hepatitis B se confirma. En el caso de la hepatitis C, también se hace una prueba confirmatoria para hepatitis C. En el caso de que esa prueba no salga positiva, pues también se confirma el diagnóstico de hepatitis C. Entonces, digamos que la forma crónica es una forma latente, ahí dormidita. También se puede manifestar ya con una complicación más grave de la hepatitis B, que son la cirrosis. Resulta que la persona comienza a crecerse el estómago, se le empieza a llenar como de líquido, la persona se empieza a ver amarilla, puede tener incluso sangrado digestivo y se le diagnostica una cirrosis. Se le hace un examen de hepatitis y le sale positivo. Esa es otra forma de presentación de la hepatitis B crónica. En la forma ya la final, la complicación más grave, que es la cirrosis hepática y sus complicaciones a la vez. Vale, doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Creo que aquí tenemos unas preguntas ya por el chat. Pues bueno, van como muy enfocadas a cada caso, pero bueno, las voy a Sí. leer por si de pronto podemos hacer alguna aclaración al respecto. Una paciente nos escribe: buenas tardes, en mis últimos laboratorios de este año, el mes pasado me salió la hepatitis A alta en 12, pero todavía no he tenido control con mi médico. Mis biológicos me tocan el 1 de agosto. ¿Qué debo hacer, por favor? Pues va Bueno, muy específico, ¿no? Y en relación a hepatitis sí. A. La hepatitis A, digamos que es un caso un poquito distinto. En el caso de los laboratorios, habría que saber si es una hepatitis A IgM o IgG para saber si estamos hablando de una hepatitis crónica o una infección aguda. Realmente no, la hepatitis A es, digamos que no es que sea, la persona no tenga problema, pero no es tan grave, por decirlo de alguna forma. Yo recomiendo que hacer un examen de esta paciente y diferenciar de qué tipo de hepatitis estamos hablando, si es de una presentación aguda o de una presentación crónica, pues como para hacer el abordaje correspondiente en ese caso. Claro que sí, de hecho de pronto nos gustaría con la paciente, que la paciente pues nos comente de pronto de qué asegurador es, ¿sí? Si es de Salud Ujú. Total, Compensar, Nueva EPS, para poder pues revisar el caso ya en puntualidad y revisar Sí, exactamente pues qué laboratorios son los que presenta que tiene la señora, ¿cierto? Porque puede ser que pues si tenga el IgM, ¿cierto? Que es Puta, mirar, como muéstrame, dice la mamá, doctora, si pásame es agudo, si es taxes y allá que crónico. está la billetera. Yo la meto Pero bueno, y, en el segundo cajón sí, largo, está la billetera donde y tengo la... también, Doc, saber qué tratamiento Pero tiene la paciente, porque pues si está con tratamiento tiene medicina. tópico, pues Pero para hay una efectos de cajita su en todo el tratamiento quizás no tenga tanta repercusión. Si se encuentra con terapia siempre biológica, puede ser este sí lado y toca, ponerlo sí en el hay mismo que puesto precisar siempre. exactamente de qué No, estamos hablando. Eso no, puede ser que la señora tuvo no pasa hepatitis esta en la billetera. niñez y dejó Billetera la meto la en la otra. marca inmunológica y eso puede ser lo que se le está visualizando ahorita como positivo. exacto, creo que debe revisar, ¿no? Exactamente eso, pero aunque ella nos dice que mis Sí. biológicos me tocan el 1 de agosto, o sea, entiendo que sí está con biológico, así que nuestra recomendación Mm, sería, dependiendo del asegurador, si nos puede, por favor, colocar acá en el chat o eso, nosotros nos contactaríamos con su merced para poder hacer el seguimiento y revisar qué laboratorios tiene
y obviamente qué molécula tienen también para poder encaminar rápidamente pues la consulta, primero que todo, porque como es un caso tan puntual, eso toca pasarlo obviamente en consulta y pues hacer el seguimiento, ¿no? Obviamente al tratamiento, ya lo que se derive, y si es pertinente o si efectivamente puede ser una marca inmunológica, como nos lo comenta la doctora, algo ya crónico, ¿cierto? Algo que ya lleva muchos, muchos años, ¿no? La respuesta que montó el sistema inmune y pues se sigue expresando, ¿no? Pero no quiere decir que esté activo. Entonces, sería básicamente eso. Aquí, doctora, tengo también otra pregunta de otra paciente que nos dice, en mis últimos laboratorios me salió sífilis positiva. Pues bueno, es que no entiendo muy bien porque dice positiva, negativa, negativa, positiva. Me mandaron a hacer nuevamente, estoy por hacerme nuevamente los laboratorios. O sea, bueno, ok, entiendo que primero salió como positiva, luego negativa y luego positiva otra vez. Pero Entonces, ¿para qué cosa? entiendo que entendería que sería, no sé si está actualmente con terapia biológica o estén pensando en iniciarle la terapia biológica, ¿sí? Y le mandaron un perfil infeccioso. Y de entre ellos, digamos, le salió una prueba, vamos, pues tampoco no sabemos qué tipo de prueba es, si es BRL o FTA, bueno, pero dice que primero estuvo positiva, luego negativa y luego positiva al final. Entonces, que sí le quedó la duda si realmente tendrá o no tendrá y pues dice que le mandan a hacer unos nuevos laboratorios, pues como para volver a descartar o la infección, ¿no? Bueno, hablando del tema de la sífilis, pues sí, hay la prueba no treponémica y la prueba treponémica que digamos que es más específica. Hay casos de BDRL que pueden ser falsos positivos y que se pueden presentar en casos de enfermedades autoinmunes. Entonces es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Si su prueba treponémica dio positiva, pues hay que saber el valor, a qué títulos. Habría que buscar lesiones. Si presenta la típica úlcera, el chancro, de pronto en la parte genital o en alguna mucosa, en el caso de la infección aguda. Si estamos hablando de la infección crónica, ya pues no puede haber la presencia de la lesión. Em, Habría que mirar a qué valor le dio positiva y en ese caso, si ya se encuentra recibiendo la terapia biológica, considerar, si es FTABS, el inicio del tratamiento antibiótico. Es lo que habría que hacer. Y pues descartar las complicaciones de la sífilis, caso de las Claro. infecciones crónicas. Claro, Doc. No, igual estos son casos, realmente nos están contando casos como muy puntuales, ¿cierto? Y de igual manera, pues Sí, recordamos que la idea es obviamente revisarlos en consulta. O sea, y ahí digamos que nuestra indicación sería, por favor, una vez finalice esta sesión, comunicarse con el asistente administrativo que está haciendo el seguimiento mensual. Porfa, comuníquense con él y él inmediatamente, pues ya nos notificará al equipo de trabajo que esté a cargo del asegurador para poder instaurar la cita, obviamente prioritaria con medicina general o dermatología o medicina interna, pues dependiendo ya del nivel en el que estemos con los laboratorios y pues empezar el tratamiento porque ya son casos muy puntuales. Ya ahorita ya, bueno, aquí ya recibí también pues como la respuesta de la paciente del caso anterior. Ella nos comenta que está con secukinumab y que pues en teoría venía desde el 2019 con psoriasis y los laboratorios le habían salido bien hasta este año. Entonces, pues ya nos comenta que es de salud total, así que nosotros inmediatamente haremos el seguimiento una vez se finalice la sesión educativa y miraremos cómo están esos laboratorios para que su merced por favor nos los haga llegar y pues ya revisamos exactamente qué fue lo que sucedió. Bueno, y así ya poder tratar o dirigir el caso. Bueno, doctora, pues no agradezco muchísimo. No sé si de pronto ahorita haya alguien de pronto que quiera abrir el micrófono y comentar de pronto su caso o hacer una pregunta puntual con respecto a la tuberculosis, hepatitis B o la inmunosupresión, pues también, digamos que bienvenidas todas las preguntas. Bueno, ¿alguien se anima?
Mm, Buenas Bueno, tardes. buenas tardes, sí. Sí, yo soy la señora de Salud Total. A mí Ah, también la ¿cómo está, tuberculina, señora María Eugenia? Sí, señor. este año la tuberculina también me salió alta. Me pusieron en tratamiento por 6 meses, pero Ok. el resultado que me mandaron ahora este año me mandaron fue la radiografía de tórax, pero no me volvieron a hacer la prueba de la tuberculina. O sea, ¿cómo sé yo si ya mi tuberculina, pues estoy bien? Porque ella según se disparó, ya, y yo no tenía nada, pero se disparó y me pusieron en tratamiento, pero no me han vuelto a hacer la prueba. Señora María Eugenia, usted ha dado en el punto de algo que se nos estaba pasando y una pregunta bastante común y es, doctora Julia, la PPD, la tuberculina, la prueba de tuberculina, una vez pues está positiva, ¿se negativiza o, o va a seguir así sigan haciéndose, se sigan haciendo pruebas, después va a seguir siendo positiva? Porque, digamos, es una pregunta bastante frecuente y pues la señora María Eugenia tiene toda la razón, ¿no? Ella podría saber después si ya ese tratamiento fue efectivo para mitigar pues el bacilo de Koch. Bueno, lo primero es saber si ya la señora completó los 6 meses de tratamiento. En ese caso, si ya completó los 6 meses de tratamiento, lo que se espera es que la prueba se haga negativa o que al menos no se aumente, sino que se eh, reduzca. Algunos pacientes se pueden mantener con títulos no llegando a ser positivos, pero sí reactivos, digámoslo de esa manera. Entonces, es importante que doña, se me olvidó su nombre, qué pena, Doña María Eugenia, la señora María Eugenia. A mí me salió María la T, Eugenia, sí, a mí me salió ya, fue la T. Sí, señora María Eugenia, cuéntenos. A mí no me salió positivo, me salió una tuberculina latente, o sea, un poquito alta, y me la trataron por 6 meses. Ya ahí ya me ya suspendí. terminó los 6 meses. Y ya yo los terminé. Pensé que con los nuevos exámenes que me iban a mandar ahora, porque usted sabe que todos los años mandan, 2019 me estoy Sí, mandando exámenes, sí, datos, pensé que me iban a mandar la tuberculina otra vez, pero no me la mandaron. Me mandaron fue el radio X de tórax. Y en esta, pero sí, sí se lo tiene que hacer. bueno, no, pero no me la mandaron. Claro, Y claro, digamos que creo eso que fue mi última consulta con dermatología y reumatología. Así que estoy esperando que ellos me programen cita para yo poderles entregar mis laboratorios. No se los he entregado. Mm, claro que sí. bueno, ok. Claro, obviamente aquí digamos que es importante hacer una salvedad, ¿no? Y es que también de acuerdo a las guías, pues indican, ¿no? Que obviamente la radiografía de tórax ahí cobra especial relevancia para mirar que no, pues específicamente para que no, que validar que no hayan cambios estructurales en el parénquima pulmonar, ¿cierto? Y que se esté Salió configurando normal. realmente una tuberculosis activa. O sea, si salió normal, quiere decir que no se presentaron cambios en el parénquima, que no se ha configurado nada activo, ¿cierto? Sino que efectivamente fue latente y que se manejó. Así que, por Ah, ende, pues la bacteria está ahí, ¿no? O sea, se atenuó y no hubo cambios como tal dentro del proceso. O sea, eso digamos que es importante tenerlo claro para, y obviamente pues la PPD puede, como dice la doctora, estar reactiva, ¿no? Lo que no, pero no positiva, o sea, no digamos que están en valores, o sea, lo ideal es que no estén en valores superiores a lo que se encontró inicialmente, ¿cierto? Porque pues ahí es donde, doctora, teníamos una pregunta en relación, por ejemplo, a la PP de Booster, ¿no? A ese control que se realiza, cuándo se solicita y digamos que cuál sería esa indicación como clara, sí. Bueno, sí, el caso de la señora podría ser un buen candidato a realizar un PP de booster como para confirmar que efectivamente ya no está presentando una tuberculosis latente, se puede hacer. En casos quizás en los que tengamos dudas, que de pronto se hizo
una PPD inicial y luego se le solicita otra y digamos que como que no concuerde, porque quizás la una sea mayor o menor a la otra y quizás querramos tener como algo más certero, se le puede solicitar el PPD booster, sí señor. Vale, doctora. Pues sí, creo que exacto, va más en relación a eso, como a un control, a una verificación. Así que, pues, doctora, muchísimas gracias por esta sesión, interesante sesión educativa. Creo que han quedado un poco más claros los conceptos, sobre todo básicos, en relación a las enfermedades, para que nuestros pacientes logren comprender también la importancia, pues, de la realización de estos laboratorios, ¿cierto? Y de la, digamos, de la exposición, sí, a la que se encuentran, digamos, bajo la administración de medicamentos biológicos o sistémicos, ¿no? Y que obviamente esta baja de defensas, pues va a hacer que ellos estén, pues ahí, predispuestos a padecer de cualquiera de ellas. Entonces, mil gracias, doctora, nuevamente por esta sesión. Y bueno, esperamos contar con la doctora en una próxima oportunidad. Y con No, los pacientes, pues gracias a muchísimas ustedes por el gracias. espacio. Bueno, Vale, sí, doctora, pues señor. muchísimas gracias. Mil gracias a todos nuestros pacientes.